Después de salir de Egipto en su peregrinaje por el desierto con los hijos de Israel, Moisés acampó junto al monte de Dios, el monte Horeb o monte Sinaí. En el monte Horeb se le apareció Dios en la zarza ardiente y allí le mandó que librara a su pueblo de la servidumbre. Y fue allí, al monte Horeb, convertido en Sinaí, donde volvió Moisés para dar el informe de la misión cumplida y para recibir la ley que ayudara a su pueblo a conservar la libertad recibida. Y allí fue Jetro, sumo sacerdote de Madián, a ver a Moisés. Y cuando Moisés contó a su suegro todo lo que Jehová había hecho con su pueblo por amor de Israel, Jetro exclamó: «Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses». Y ofreció sacrificios y holocaustos para Dios. Al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y los hijos de Israel estuvieron delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y al verlo Jetro le preguntó: «¿Por qué te sientas tú solo a juzgar a todo el pueblo? Lo que haces no está bien. Esta tarea es demasiado pesada para que la hagas tú solo». Y Jetro dio varios consejos a Moisés. Lo primero que le dijo era que debería someter los asuntos del pueblo a Dios. En segundo lugar, le dijo que enseñara al pueblo los estatutos y las leyes para que de esa manera lo que deberían hacer lo supieran lo mejor posible. Y en tercer lugar, le pidió que buscara hombres virtuosos, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia y que delegara en ellos autoridad para juzgar al pueblo, y que Moisés solo juzgara los asuntos difíciles. Y Moisés aceptó humildemente estos consejos de su suegro. Después de haber acampado al pie de Sinaí, Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, que le dijo: «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios para traeros hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Y la respuesta del pueblo fue: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». El cumplimiento de esta promesa lo vemos en nuestros días con la restauración de la plenitud del sacerdocio en la tierra. El presidente Russell M. Nelson dijo al comienzo de la Conferencia General de octubre de 2018 que ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. Es necesario, por tanto, según nos ha pedido el profeta, un cambio en la forma de entender la religiosidad. Las iglesias tienen que ayudar a efectuar de forma eficaz la transición de una religión centrada en edificios y gestionada por sacerdotes profesionales a una religión centrada en el hogar, gestionada por la familia, poniendo todos sus recursos a disposición de los padres para que asuman esa responsabilidad de la mejor manera posible. En la Iglesia de Jesucristo se cumple, por tanto, el deseo de hacer de su pueblo un reino de sacerdotes.
Y creo que el propósito era exactamente este, que el sacerdocio estuviera en todos los hogares y que las familias pudieran funcionar de forma autosuficiente. Esto significa que, salvo excepciones, en todas las familias está el sacerdocio de Dios para que el hogar se convierta en un santuario de fe y se frene la tendencia que aleja al hombre de Dios y está poniendo en peligro nuestra civilización, que ya muestra claramente su decadencia moral. Y en cierta manera esto es lo que enseñó Jetro que debería hacer Moisés con el pueblo del convenio: ayudar a los hijos de Israel a ser autosuficientes en su relación con Dios. Esto lo entendió muy bien Moisés cuando dijo a Josué: ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y también lo entendió José Smith cuando dijo que la mejor forma de gobernar al pueblo de Dios es enseñarle principios correctos para que ellos se gobiernen a sí mismos. Dios nos ha dicho a nosotros, el Israel moderno: no conviene que yo mande en todas las cosas. Los hombres deberían estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos. La verdadera religión debe conectarnos, ligarnos de forma apropiada con Dios y con sus profetas, de manera que no perdamos esa autosuficiencia necesaria para quienes aspiran a lograr la exaltación. Moisés se esforzó por ayudar al pueblo a santificarse para que fueran dignos de ver la faz de Dios, pero endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor les dijo que mientras estuvieran en el desierto no recibirían la plenitud de su gloria. Por eso se llevó pues a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también. Y sabemos que sin las ordenanzas y sin la autoridad del sacerdocio mayor, el poder de la divinidad no se manifiesta en la carne, y ningún hombre puede ver la faz de Dios el Padre. Jehová se ofreció a presentarse a la vista de todo el pueblo y permitir que escucharan cuanto hablara con Moisés, para que así conocieran por sí mismos su voluntad y la ley con la que deberían regirse, y estuvieran así preparados para las futuras revelaciones que les daría por medio de Moisés. El pueblo tiene que estar preparado para que la revelación continúe. Pero parece que el pueblo no estaba preparado para presentarse ante el Señor en el monte en el que estaba Moisés. Por eso les dijo que no subieran al monte, cuando Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Precisamente el propósito de los mandamientos es ayudarnos a elevarnos a la plenitud de la libertad con la guía divina. Dios quiere que seamos libres y por eso nos dio el albedrío y la influencia de su Espíritu. Y nos ha dado su ley para abrirnos las puertas de la divinidad. La ley de Dios no restringe nuestra libertad, sino que la hace posible conectándonos con lo más sagrado de nuestra vida. Los 4 primeros mandamientos nos conectan con Dios. El 5.º mandamiento confirma la importancia de la familia y de las relaciones familiares. Y los últimos 5 mandamientos nos enseñan a relacionarnos con nuestros semejantes. Y para que lleguemos a ser un tesoro especial para nuestro Padre, un reino de sacerdotes y gente santa,
y se confirme la restauración de todas las cosas en nuestra vida, debemos decir al Señor: todo lo que Jehová nos mande, eso haremos, para que el error del antiguo Israel no continúe con el Israel moderno. Esa es nuestra responsabilidad.